a través de la sugestión, porque la base de la hipnosis, ya luego hablaremos un poco de qué es la hipnosis, la definiremos, qué no es la hipnosis, pero uno de los aspectos más importantes de la hipnosis es la sugestión, el lograr que una persona acepte de manera natural y espontánea sugestiones que tú le estás dando y que esas sugestiones se conviertan en sensaciones tanto físicas como cognitivas, mentales o sensoriales, ¿no? Como ilusiones que la persona las pueda sentir. Y entonces muchos de los ejercicios que yo veía en ese libro tenían que ver con ejercicios que generabas sugestión. Entonces, por ejemplo, no sé, tú has hecho el típico juego este de las pelotitas que se multiplican, ¿no? O de convertir una moneda en otra o de cambiar una moneda en otra. Pues yo les hacía eso a los espectadores y cuando empecé a jugar un poco con la sugestión, pues yo les decía, bueno, voy a colocar esta pelota en tu mano y vas a empezar a sentir que la mano se va quedando pegada, que no vas a poder abrirla, que cuanto más trates de abrirla, más pegada va a estar. Y de repente había un porcentaje de gente que sentía que no podía abrir la mano, que estaba intentando abrirla y que cuanto más trataba de abrirla, más pegada la sentía. Y cuando ves la cara de, hostia, me está pasando, lo estoy sintiendo de verdad, claro, en el momento que yo le quitaba la sugestión, abría la mano y se le multiplicaban las pelotitas, eso ya se la sudaba, ¿me entiendes? Claro, eso ya para él ya había dejado de tener importancia porque él había sentido literalmente que su mano estaba respondiendo a la instrucción que yo le estaba dando, de que no le iba a poder abrir. Entonces, claro, yo ahí cuando empecé a ver ese efecto que tenía la sugestión a nivel, digamos, de generar ese momento de asombro que yo buscaba a través de la magia, del mentalismo, claro, yo flipé y dije, ¿cómo puedo hacer que la mayoría de la gente pueda sentir esto? Porque me di cuenta que había un porcentaje de gente que sí lo sentía y otro que no. Y entonces fue donde me empecé a meter a estudiar, a investigar sobre la hipnosis, porque la hipnosis es una técnica que nos permite amplificar esa capacidad natural que tenemos los seres humanos de percibir o sentir o experimentar sugestiones o de sentir lo que estamos imaginando como si fuera algo real, ¿no? Por ejemplo. Yo antes de que entremos en la materia más espectacular de la parte de la hipnosis, que a lo mejor sea pues que incluso a lo mejor nos hagas una demostración o algo del estilo, Sí, claro. Sí me gustaría abordar la parte que hemos hablado antes del podcast, el tema de la parte científica de la hipnosis. Eso es muy interesante. Claro, ¿qué es la hipnosis desde la parte científica? O sea, su gestión, como tú decías, ¿no? Sí. Fundamentalmente es su gestión. La sugestión es el efecto que vamos a ver cuando una persona está en ese estado, que bueno, se le llama estado hipnótico, pero a ver, voy a empezar un poquito a explicar si quieres y háganme las preguntas que quieran y las dudas que quieran. No tenemos ni idea, o sea, que es desde la base. Sí. O sea, que... Y luego me pasa una cosa curiosa, ¿eh? Yo me he encontrado a magos o ilusionistas que no creen en la hipnosis, fíjate, es muy curioso, porque lo ven como que es un truco. ¿Me entiendes? Como estás acostumbrado a que tú creas esas ilusiones, ya cuando empiezan a aprender la hipnosis y se dan cuenta de que es un proceso totalmente psicológico, que no tiene un truco como tal, flipan, es muy, muy interesante. Entonces, a ver, primero, la hipnosis no es un poder, no es una fuerza misteriosa, no es una capacidad de dominar al mundo, porque si no yo estaría en otro lado, definitivamente. Probablemente. Pero sí juega con la percepción de la realidad interna que tenemos y por lo tanto va a ir cambiando también la percepción externa o lo que sentimos, ¿de acuerdo? Entonces, es una técnica psicológica, ¿ok? Es una herramienta y que el objetivo que estamos buscando los hipnotistas es generar un estado de disociación, ¿ok? Un estado de disociación lo podemos entender como esos momentos en los que pues estás pensando en tus cosas y como que estás más metido en tu mundo interior o soñando despierto que en lo que está pasando fuera, ¿no? Y nos pasa mucho hoy en día, por ejemplo, con los móviles. Estamos con el móvil, en TikTok. A mí TikTok es una herramienta maravillosa, pero al mismo tiempo me asusta porque te captura. O sea, literal. O sea, te captura y de repente estás horas y dices, no sé ni qué he visto ni qué he hecho en una hora. Y he estado haciendo esto, ¿no? Y entonces, claro, esos son estados disociados. Y en esos estados disociados, ¿qué sucede? Que anulamos un poco la parte racional, la parte que nos diría, no compres eso, no gastes el dinero en esto, no creas esto. Y las cosas tienden a ser más fácilmente aceptadas por nuestro inconsciente. Entonces, ahí juegan un poco con ese principio las redes sociales. Y claro, por eso también quieren captar nuestra atención, porque saben que en esos momentos hipnóticos un anuncio, un mensaje, una idea, ¡pum!, se nos mete
O sea, se nos puede crear casi como una creencia, ¿no? Muchas veces, ¿no? Porque no hay una parte más racional que la analice desde fuera. Pero ¿y por qué hay personas que sí que pueden entrar en ese estado y otras que no? Ok, en principio todos disociamos. Todos, de maneras espontáneas o a veces dirigidas, generamos esa disociación. Por ejemplo, conducir es un estado en el que cuando tú ya estás muy acostumbrado a ir de un sitio a otro, ya no tienes que pensar en ello. Y entonces vas como en automático, vas pensando en otras cosas, en lo que vas a hablar en el podcast, en el problema que tuviste con tu novia o con tu novio, lo que hiciste, y de repente llegas a tu destino y a lo mejor ni te acuerdas de cómo llegaste. Eso ¿Entiendes? sí, eso pasa mucho. Sí. Mucho, y estamos como en automático, ¿no? Y es una situación normal. O, por ejemplo, cuando vemos una película o leemos un libro, ¿qué sucede? Que si no disociáramos, no nos meteríamos en la historia, no nos emocionaríamos con la historia, no la viviríamos, no nos la imaginaríamos. De hecho, cuando tú ves una película mal hecha o que no tiene un buen guión, claro, no te metes, ¿no? Por eso te aburre y estás pendiente de la hora. En cambio, si es una película muy buena o un libro muy bueno, es que puedes estar horas y horas viéndola o leyendo el libro y estás tan metido en la experiencia que ni te enteras. Entonces, ahí volvemos a experimentar otro estado disociativo, ¿no? O cuando estamos con las redes sociales o trabajando o bailando, por ejemplo, cuando estás bailando con la música es muy hipnótica, ¿no? Los ritmos. Pero ¿y si todo el mundo puede entrar en ese estado de disociación, por qué no todo el mundo puede ser hipnotizado? Ok, entonces, una cosa es que entremos de manera espontánea y nuestra tendencia sea entrar y salir en esos estados como disociados, y otra cosa es que alguien nos guíe. ¿De acuerdo? Y que aceptemos la sugestión, ¿entiendes? Porque el problema no es que la gente no entre en hipnosis, sino que a veces hay una parte tuya que a lo mejor las sugestiones que te dan dando las cuestionas o las bloqueas o las analices y no las sientes, ¿de acuerdo? Entonces ahí es donde está la diferencia entre que unos entran más fácil, otros menos. O sea, es como el saberlo de forma previa, el hecho de que, claro, o sea, al final cuando tú estás leyendo un libro, para que tienes una cosa natural el hecho de leer un libro y meterte dentro del libro, o de ver una peli y estar atento a la peli y meterte dentro de la peli, pero con la hipnosis hay una cosa también de sé que van a intentar entrar dentro de mi cabeza. Y como que pones esa primera barrera de... Es normal porque, a ver, también la hipnosis lamentablemente tiene muchas veces esa connotación de control mental, de que dominación, de todo. Entonces, hay gente que obviamente cuando le propones, oye, te hipnotizo. No, ¿me entiendes? A mí no. Entonces ya va a poner Claro, una es que mucha gente lo resistencia. relaciona con esa parte de las energías también incluso, como si fuese algo fantasmagórico o algo así. A ver, lo que pasa es que lo meten en la canasta de lo esotérico, ¿no? De la Claro, energía. es que no sé quién fue que nos dijo, oye, pero para que os hipnoticen, porque ya habíamos contado que venías y tal, es que depende de la sensibilidad de la persona y tal, y yo dije, joder, digo, no sé si tiene algo que ver, o sea, porque yo, de hipnosis cero, por supuesto, Sí. y nos decía eso, ¿no? Digo, es que claro, la gente lo relaciona con cosas que por lo que tú estás diciendo en realidad no tiene nada que ver, porque es un proceso psicológico, ¿no? No, es un proceso psicológico. A ver, ¿por qué pueden asociarlo? Una, pues por lo que a veces se muestra en las películas o en los medios, ¿me entiendes? Porque es una disciplina muy curiosa y muy interesante que obviamente genera mucho material como para películas y enfocarlo. Entonces, luego también, ¿qué pasa? Que también, por ejemplo, los rituales mágicos, o sea, me refiero a rituales como danzas, como cuestiones en donde religiosas, todo este tipo de cosas, muchas veces generan estados de trance natural, ¿no? Por ejemplo, en Haití o en lo que es el vudú o lo que es el candomblé o lo que son estas religiones más africanas en donde son muy ritmos, de repente La gente entra en experimentan trance, posesiones, ¿no? De que se meten como en el rol de la deidad y empiezan a bailar y a hablar pues son estados hipnóticos, a final de cuentas. Entonces, también por eso muchas veces esos estados también los asocian a cuestiones pues esotéricas o energéticas, pero son estados naturales de la mente. Lo que pasa es que están llevados hacia un proceso. Entonces, como puedes generar alucinaciones, puedes cambiar tu percepción a veces de lo que está pasando en la realidad, pues hay gente que lo asocia a eso. También al principio, cuando, digamos, lo que ahora llamamos hipnosis, hubo un tiempo que se llamaba magnetismo animal. En 1800, con Mesmer, Mesmer era un médico austriaco que empezó a practicar este tipo de disciplinas, pero él creía que las personas entraban en esos estados de trance y de alguna manera inclusive se sanaban de ciertas enfermedades y de ciertas cosas porque él ejercía o manipulaba la energía magnética de la naturaleza. Entonces le llamaba magnetismo animal.
Y luego ya pues se fueron dando cuenta de que era un proceso sugestivo, era un proceso de focalización de atención, de desconectar, porque lo que buscamos en la hipnosis es como desconectar la parte racional, o sea, que la parte racional no interfiera tanto en el proceso.